Bueno, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Ya nos acercamos a la última, no nos acercamos, estamos empezando la última mesa, que yo imagino que, bueno, primero agradeceros la asistencia hasta el final, porque ha sido un día y sigue siéndolo bastante intenso. Em, Voy a hacer, bueno, no sé si, como no me conocéis mucho, o si me conocéis, sabéis que soy una persona que tengo demasiada labia, como está apuntándome mi hermana, y hablo muchísimo, entonces he decidido escribírmelo todo y entonces leer exclusivamente. Y así me están agradeciendo mis familiares que sea así. Bueno, con lo cual, lo que sí que quiero es dejar muy claro que esta jornada está siendo realmente para mí, me está resultando muy interesante, muy importante y muy gratificante, porque aparte de reconocer y recordar todos estos 25 años, nosotros vamos a añadir algo más, como dijo esta mañana Maite, los 9 años anteriores, porque en el 91 empezamos oficialmente la andadura del SUENS, del Seminario de Educación No Sexista de Palencia. Y voy a leer esto justo, que fue lo que me surgió eh, al ver dónde estaba ubicada esta mesa. El hecho de que se ubique al final de la jornada esta mesa sobre feminismo y coeducación, con estas espléndidas ponentes, porque tengo dos maravillosas, al final de la jornada se puede interpretar de muchas maneras. Yo opto por pensar que no simboliza un cierre, es decir, que nosotros no venimos a cerrar no la jornada, sino un cierre de estos 25 años. Perdonad, ahora me he perdido. Bueno, que no es, sino que tenemos el papel de ser el gancho para que siga. El gancho para que continúe todo este trabajo y que además que genere ilusión y ganas de volver a trabajar. Para volver a incluir de nuevo a las facultades de educación, al profesorado, al estudiantado en esta investigación sobre lo que es la coeducación y sobre todo la formación del profesorado en los valores que la coeducación y la educación en igualdad, y así vuelva a recobrar la fuerza, el interés y el brío con el que germinó en esta facultad, antigua Escuela de Educación, en 1991. Ah, mira, claro, yo me estaba viendo mi nombre. Se agradece. Qué desastre. Bueno, gracias, Fátima. Con la fuerza y el entusiasmo y el arrojo que nos transmitió Carmen García Colmenares en la creación y dinamización del SUENS, que 9 años más tarde, tras haber demostrado la necesidad y valía de este espacio, que no se quedó en la investigación educativa de base, sino que creó una red de docentes que aplicaba todos estos principios de en su docencia diaria y otros espacios de gestión, las premisas con las que se fundó posteriormente la Cátedra de Estudios de Género. Aunque Carmen García Colmenares tendría que haber coordinado esta mesa, porque es a la que le debería de corresponder, que cierra esta jornada, pero que abre toda una serie de años a posteriori, y espero que con la misma ilusión, porque imponderables ya conocéis mucha gente que le ha imposibilitado participar en esta jornada, pues ha recaído en mí este gran honor de coordinar esta mesa con dos destacadas investigadoras que han dedicado su trabajo a analizar y promover la coeducación desde dos distintos enfoques. Seguiremos esta estructura propuesta en las jornadas, es decir, que van a hacer dos conferencias, breves intervenciones de unos 15 minutos, a partir de las cuales esperamos abrir un diálogo. No sé si nos dará mucho tiempo, crítico y constructivo sobre la mirada que cada una de ellas nos va a ofrecer. Los cambios sociales habidos a lo largo de estos 25 años, al aportar una mirada feminista a la sociedad y buscar la reflexión colectiva sobre los retos, avances y perspectivas que la coeducación, entendida como una propuesta pedagógica basada en la igualdad y la corresponsabilidad entre los géneros, ofrece para transformar las prácticas educativas y construir una sociedad más equitativa.
A mí me gustaría, además, marcar 3 puntos concretos que son, como hemos visto, la educación no es que exclusivamente se hace en centros oficiales, sino no solamente se lleva a cabo en las facultades, ni en los colegios, ni en los institutos, sino que, como hemos visto muy claramente, la educación abarca absolutamente todos los ámbitos. Y todos estos ámbitos, entre ellos, hasta últimamente, lo que acabamos de ver en la mesa anterior, todo lo que tiene que ver con el espacio digital. Y que además cada vez nos interpela más. Yo ya sigo con mi cabeza como docente, aunque ya, pues, ya he terminado, pero vamos, seguiré con la misma idea. Las y los docentes estamos cada vez más centrados y centradas en buscar salidas a todo ese procedimiento o esos procesos administrativos que se consideran y que se considera siempre un lastre muy grande con respecto a lo que supone la docencia. Esto supone o crea ese ámbito, que es el ámbito, ese ámbito grande, ¿no? Que es el ámbito de lo digital, porque es un espacio educativo que yo creo que ahora mismo es muchísimo más importante que el espacio social que tienen las calles, nuestras propias calles, porque son son lugares que realmente resultan muchísimo más atractivos que jugar en un parque o que ir a algunos espacios, a unos espacios más o menos de divertimiento de las y los más pequeños, jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otro ámbito del que se ha hablado un poco, pero no mucho, que es el de la familia. El de la familia, el ámbito en el que se desarrolla y que también está lleno de todos esos problemas y que algunas veces las y los docentes consideramos que ese ámbito trabaja en contra de nosotras. Y algunas veces tenemos razón. ¿Eh? Algunas veces tenemos razón. Entonces, la cuestión es, no hay diálogo, no se trabaja en conjunto y está toda una serie de espacio público, pero un espacio público que algunas veces es muy privado y otro que son espacios públicos oficiales, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hemos planteado aquí dos ponentes que van a trabajar las dos. Voy a leer brevemente sus currículums. Bueno, he intentado hacerlo lo más breve posible, pero breve, breve, ya verás. Bueno, porque es difícil hacer breve unos currículum tan grandes. Pero bueno, en primer lugar, creo que es una persona que tiene, está Marina Subirats, que es, aparte de ser catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona, em, todo el mundo la conocemos aquí, exactamente. Entonces, aparte de decir que es doctora de Filosofía y Letras, etcétera, etcétera, y lo que a mí más me interesa es todo el descubrimiento de sus investigaciones que nos han permitido visibilizar todos los mecanismos mediante los cuales la escuela reproduce o puede transformar la desigualdad de género y también en las familias. He sido una de las principales impulsoras de la coeducación como modelo pedagógico basado en igualdad. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos de gran relevancia, entre los cuales además voy a destacar uno, su papel como directora del Instituto de la Mujer y dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales entre el 93 y el 96. Otro muy importante que es la coordinación en el 95 de la delegación de la Unión Europea a la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing. Y otro de los apartados, porque creo que son esos tres pinceladas importantes o tres aspectos importantes de su currículum, como concejala de Educación en el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, que tiene muchos ámbitos sobre los que puede hablar. Yo, aparte quiero destacar unas cuantas publicaciones de las que tiene, pero sobre todo las que a mí más me han llamado la atención y por las que, bueno, creo que estoy muy metida en este tema.
El rosa y azul, la transmisión de los géneros en la escuela mixta, ese fue uno de los primeros con los que Carmen García nos engañó para meternos en este maravilloso mundo. La necesidad de libertad, las clases sociales en el umbral del siglo XXI, balones fuera, reconstruir los espacios desde la coeducación, forjar un hombre, modelar una mujer, educación en igualdad, educar a las mujeres, la construcción de una mirada coeducativa y no puedo por menos de decir que el último que acaba de sacar, bueno, no acaba de sacar, pero es de este año, del que yo estoy enamorada, voy a decir, y además a todos los sitios lo llevo, es De madres a hijas, la transmisión de la feminidad, porque me ha ayudado a repensar mi propia forma de plantearme la educación dentro del ámbito tanto personal, familiar, pero al mismo tiempo también como madre, como hija y como nieta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cómo he llegado yo a ser mujer, y creo que es un libro veraz, es un libro lleno de vida y es un libro además que, bueno, a mí me hace emocionarme. Bueno, evidentemente ahí se lo he impuesto a mucha gente en la lectura porque se lo regalo por narices. Bueno, Marina ha recibido entre los reconocimientos que tiene por su labor académica la Creu o la Cruz de Sant Jordi, es que lo digo muy mal en catalán, de la Generalitat de Cataluña, y el premio Clara Campoamor en reconocimiento a su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres. Y ya lo último que voy a decir de ella es que es doctora honoris causa por 4 universidades, pero con la elegancia y la ilusión de decir que el primer doctorado honoris causa es de nuestra universidad y además por esta Facultad de Educación que conseguimos en el 2018. Con lo cual, y luego han seguido, nos copiaron la de Tarragona, la de Gerona y este año la de Granada. Yo creo que va a seguir acumulando porque ella puede hablar mucho y puede decir mucho y además tiene mucho que apoyar y transmitirnos, ¿no? Bueno, pues esta es Marina, que hablará primero. De momento, eso es lo que vamos a hacer. Y luego ya, si tenemos que cortarnos, nos cortamos. O os cortáis entre vosotras. No, yo creo que presento a Carmen también, ¿vale? Si no te importa. Vale. Bueno, pues además, a mi derecha, pero esto es y con esta altura de académica. ¿Por algo? He dicho académica, hija, de verdad. Es profesor de Sociología en la Universidad de Granada, ¿vale? Bueno, forma parte de la Academia Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. Actualmente es docente en distintos posgrados feministas, entre ellos el Máster de Estudio de Género y Desarrollo Profesional de la Universidad de Sevilla, el Máster Universitario de Estudios de Género de la UNED, es especialista en masculinidades en la Universidad de Miguel Hernández y participa en varios proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia y Competitividad sobre violencia de género, violencia sexual y cibermisoginia. Bueno, ha sido investigadora principal en muchos proyectos de violencia de género y sexual y, bueno, entre ellos creo que destacamos la violencia psicológica de género en pareja en el 22, en el 23 porno. El porno nos ha robado la sexualidad, estrategias para abordar la pornografía online en la adolescencia y en la juventud. Y en el 24 tiene Silenciadas, un acercamiento a la violencia sexual en menores, de Save the Children, ¿no? Ha formado parte en el primer plan de coeducación en Andalucía, el plan de coeducación escolar en Navarra y el segundo plan de coeducación del País Vasco. A mí ayer me ayudó muchísimo en la cena ver que todavía parece que no se nos había muerto la coeducación, no se ha apachurrado, pero está un poco apachurradilla, ahí, vamos a decirlo. Ahora tendremos que subir un poco, pero según qué sitios, pero yo creo que tenemos o que tenéis que animar a relanzarla por lo menos por aquí. En el 2017 recibió el premio Meridiana de la Junta de Andalucía en la categoría Iniciativas que promueven la educación en igualdad. En el 2023 ha recibido el premio Córdoba
en igualdad, difusión, comunicación y divulgación feminista por parte de la Diputación Provincial de Córdoba y Premio CODAPA, y para la prevención o la labor de prevención de violencia machista y coeducación. Y en el 24, el Premio Clara Campoamor en Andalucía, Diploma Menina por la Subdelegación del Gobierno de Granada, y Premio Menina del 2024 en la categoría Educación para combatir las violencias machistas de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Y esto es así un prolegómeno, pero ahora les voy a dejar a ellas, que seguro que van a decir cosas muy interesantes y que, bueno, no seguro, lo sé, porque les he oído. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí. En primer lugar, gracias por haberme invitado a estas jornadas, pero gracias sobre todo por haberlos organizado. Yo creo que, y gracias Carmen por todo lo que has dicho y por tu entusiasmo por mi libro, que escribí con entusiasmo y esperando, digamos, que sirviera a muchas mujeres, y de momento he podido comprobar que ha sido así. Bueno, pues me parece que estamos en un momento difícil, lo sabemos, no voy a entrar en la descripción porque ya estamos hartas de sufrirla cada día, pero que hay que reconocer que es así. Entonces, el tener instituciones consolidadas es importantísimo. Por lo tanto, el que esta cátedra tenga ya 25 años, que de alguna manera es como una promesa de continuidad, y que os sirve como para legitimar el trabajo hecho y exigir su continuidad en el futuro, me parece importantísimo. Es decir, hay que apoyar y afirmar más que nunca las pocas instituciones sólidas que hemos podido crear las mujeres en el mundo académico o en otros mundos, porque efectivamente habrá ataques contra esto. Y si perdemos la parte institucional, pues realmente vamos a tener mucho más difícil el volver a empezar o el volver a montarlo todo. Bien, dicho esto, si os hubiera hablado hace unos cuantos años, pues os hubiera hablado del momento de la coeducación y de cómo podíamos ir mejorando. Sobre todo porque hubo un momento, que para mí fue un momento ilusionante, que fue cuando se sustituyó la anterior legislación de la etapa de Rajoy por la LOMLOE, en el mundo educativo no universitario. Y efectivamente, leyendo la LOMLOE, podréis ver que hay toda una serie de elementos que se refieren a la coeducación y a la igualdad de hombres y mujeres y a la educación sexual, afectivo-sexual, importantísima. Hoy mismo se publica un artículo mío en un diario catalán en que digo, ¿para cuándo la educación sexual? Porque ahora resulta que todo el mundo tirándose de los pelos, porque hasta los mocosos de 8 años se van a ver la pornografía. ¿Y qué sacan de esto? Imaginaos, ya sabemos que van a sacar una idea de lo que son las relaciones absolutamente bestia, ¿no? Bueno, pero es que les hemos dejado sin información. Se ha pasado de no hablar del tema cuando yo era una niña y un poco más tarde, a que todo está permitido, hay cantidad de películas de todo tipo, de información en las redes sociales sobre sexualidad apasionada y galopante, y nadie les dice nada de cómo acercarse a esto. Pues lo han buscado. Yo buscaba en el diccionario porque no había otra cosa. Pero claro, ahora lo buscan en lugares donde hay mucha más información que les interesa, porque la sexualidad no deja de ser un elemento fundamental en la vida y todavía lleno de misterio y de tabú. Entonces, claro, no saben nada, pues ¿qué hacen? Ir donde alguien les cuenta algo, cuando esto tendría que estar en las escuelas, en los institutos. Y no ha habido manera. Y ahí sí que quiero señalar los culpables. La Iglesia Católica. No me voy a extender, pero os lo digo, porque lo he seguido de cerca. Cuando estaba en el Instituto de la Mujer conseguimos que 3 ministerios lanzaran un material magnífico, que es el de Arimaguada, y lo mandáramos a las escuelas. Hiciéramos cada año el reciclaje de 100 escuelas, digamos la formación. Bueno, se acabó.
En cuanto llegó el PP, se acabó. ¿Por qué? Porque la Iglesia lo denunció. Pero es que luego han denunciado a Escolae, hace muy pocos años en Navarra, y así sucesivamente. De modo que no ha habido manera de dar a las generaciones jóvenes una información fidedigna y útil y proporcionada a su edad, por supuesto, de la sexualidad. Bueno, y así estamos. Entonces parecía que la LOMLOE esto lo iba a subsanar. Pues no, por lo menos a mí no me ha llegado de ninguna parte. Bueno, yo no estoy en Madrid, estoy en Cataluña, pero en Cataluña no he visto en absoluto que hay alguna escuela que se hace educación afectivo-sexual, cuando hay alguna maestra, algún maestro que ve la necesidad y se encarga, pero esto está dejado al albur de cada uno y cada una. Y muchos maestros y maestras me han dicho, oye, que se lo enseñen en su casa esto. A mí no me formaron para esto, me formaron para enseñar matemáticas. Y así estamos. Cuando es evidente que no podemos tener ninguna seguridad de que las familias formen en este ámbito y formen bien. Y además os diré una cosa, haciendo toda la investigación para el libro de la transmisión de madres a hijas, lo que me ha ido saliendo repetidamente es que las madres siguen sin hablar de sexualidad a las hijas. Es un tema con el que aún no se sabe cómo enfrentarse. Y entonces sí, se puede hablar de la menopausia, se puede hablar de las compresas, de no sé qué, pero no de nada relacionado realmente con la sexualidad, con las sensaciones, con las precauciones reales, con el significado. Entonces, ¿nos extraña que vayan a la pornografía? Pues no, evidentemente. Bueno, este es un tema que habría habido que resolver, no se ha resuelto. Por lo menos a mí no me ha llegado nada en cuanto a que el Ministerio de Educación haya actuado, y me imagino si en Cataluña, que en este momento tenemos un gobierno socialista, no hay nada en este sentido en las escuelas, ¿qué pasará allí donde esté gobernando el PP con Vox? ¿Verdad? Bueno, por lo tanto, estamos en un mal momento. Y yo creo que lo que hay que hacer es pensar cómo enfocamos, cómo repensamos estrategias para el futuro. ¿En qué momento nos encontramos y cómo repensamos estrategias para el futuro? Que vamos a pasar un mal momento, estoy convencida. Pero creo que este momento será más difícil, más largo o más corto según las respuestas que encuentre en el mundo. Y entonces no basta con una especie de resignación resignada, con decir, bueno, resistencia resignada. Hacer una resistencia resignada significa que nos han vencido, que vamos a quedarnos fascinados frente al monstruo y hasta que no muera el monstruo de muerte natural o por aburrimiento de todo el mundo, pues ahí estaremos. O sea, hay que resistir, pero hay que resistir en una forma activa, es decir, preparando ya una nueva ola. Que cuando esta ola sea posible y que sea lo más pronto posible, cuanto más avancemos en explicar que las cosas pueden ser de otra manera, pues sepamos cuáles son los mensajes esenciales. Entonces, refiriéndome en esto a los problemas que hay en relación al feminismo, yo creo que en este momento los problemas vienen en dos aspectos. Esto, yo os puedo hablar bastante de los movimientos sociales porque cuando estuve estudiando en París hace muchísimos años, estuve trabajando con un sociólogo que se llamaba, ahora ya muerto, Alain Touraine, que fue precisamente el sociólogo de los movimientos sociales, que se especializó en los movimientos sociales. Y una de las cosas que aprendí de Touraine es que es habitual en todos los movimientos, los grandes movimientos sociales, que primero pasen, cuando son pequeños todavía, pasen una fase de ninguneo. Esto no es importante. Bueno, mira, estos locos que dicen. Bueno, pero si hay un momento en que crecen, inmediatamente esto genera una doble reacción. Una reacción en contra y una división interna.
Son las dos cosas siempre. La reacción en contra se comprende. Un movimiento social que pretenda ser igualitario quiere decir que alguien va a perder y alguien va a ganar. Con lo cual, digamos, en el momento, esto es lo que ha pasado en el feminismo, en el momento en que dejan de considerar, mira, estas chicas, qué locas, qué locura, qué dicen, pero no daban miedo, ¿eh? En el momento en que pasa de ahí, del ninguneo, a, caramba, pues el Me Too, mira, este señor importantísimo en el mundo, pues ha caído, ¿eh? Resulta que ahora lo juzgamos, caramba, estas mujeres, ¿eh? Bueno, ahí, digamos, empieza a dar miedo y por lo tanto, quien va a perder algo dice, no, ahora voy a ver esto cómo lo paro, ¿eh? Y al mismo tiempo, siempre se producen en el momento en que gana fuerza y gana extensión, mucho más público, ¿qué pasa? Que entra en la diversidad interna mucho mayor. Por lo tanto, inmediatamente se generan divisiones internas, ¿eh? Que muchas veces son leídas como peleas entre camarillas y por egos, ¿no? Porque si manda esta o manda la otra, pero más allá de esto, es que representa el que, digamos, se ha roto la unidad de las oprimidas, se ha roto, ¿eh? Y hay algunas que ya no están tan oprimidas y ven las cosas de una manera, y las que siguen muy oprimidas, entonces quedan un poco resentidas diciendo, ¿y yo qué? Etcétera. Se han producido las dos cosas, ¿eh? Y estamos frente a esto. Entonces, frente a esto, digamos, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, digamos, el trabajar en educación y en coeducación nos ha llevado a pensar siempre, a Amparo y a mí, que hemos sido muy colaboradoras desde hace muchos años, en cuáles son los modelos que tratamos de trasladar a las escuelas, ¿eh? ¿Qué es la igualdad? ¿De qué igualdad estamos hablando? No es fácil definir la igualdad. Y hemos llegado a ver como que hay tres modelos. Un modelo que es, bueno, la igualdad es que las mujeres pueden hacer todo lo que hacían los hombres. Es el primer modelo, es el primero que se nos ocurrió y el primero que tratamos, y el que más avanzado. ¿Eh? Es el que más avanzado, aunque no está completado, pero es el que más avanzado. ¿Esto qué supone? Esto supone, ha supuesto, la masculinización de las mujeres. No sexualmente, estoy hablando de géneros, la masculinización, ¿eh? Claro, con un problema importante. Mientras unas cuantas nos masculinizábamos porque pasábamos a ocupar puestos en el mundo público, otras asumían los papeles típicos de mujer, es decir, limpiaban y eran prostitutas, ¿eh? Se prostituían. Y ahora ya vientres de alquiler, ¿no? Bueno, porque esto eran necesidades de la sociedad. Y por lo tanto, si nosotras las abandonamos, pues quedan otras pobres que no pueden abandonarlas. Pero digamos que en el mundo occidental, no hablamos ya de Afganistán, que es otro problema diferente, ¿no? Porque no han llegado ni ahí, al revés, han retrocedido. Pero en fin, nosotras hemos avanzado ahí. Esto quiere decir que las mujeres hemos sido admitidas en el mundo androcéntrico y en la cultura androcéntrica, ¿eh? Hemos sido admitidas como individuos, no como género, como individuos y como algunos individuos, los individuos que han hecho el trabajo de adaptación a esa cultura androcéntrica, ¿verdad? Bueno, este es el primer movimiento que nos llevó precisamente a la negación de todo lo que habían hecho tradicionalmente las mujeres, ¿eh? Es decir, lo de la casa, qué horror, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos queríamos librar de esto para incorporarnos al mundo público. Este es un modelo que ha avanzado, no del todo, pero está ahí y sigue avanzando en cierto modo. Hay un segundo modelo, que es la igualdad de géneros. Entonces, que los hombres se queden siendo hombres, que las mujeres se queden siendo mujeres, pero en lugar de que los hombres sean más importantes, que sean de igual importancia hombres y mujeres. Es decir, lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres, ¿eh? Es un segundo modelo.
Este segundo modelo también lo hemos vehiculado en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando intentamos recuperar textos de mujeres e incluirlos en el mundo académico, lo que estamos haciendo no es adaptarnos al ámbito académico androcéntrico, sino intentar abrir el ámbito académico androcéntrico para que sea andrógino, ¿verdad? Tenemos dificultades para ello, pero pasos se han dado en este sentido. Pasos se han dado en este sentido. O, por ejemplo, cuando ya las chicas han podido jugar a fútbol, que en principio es el primer movimiento, resulta que, bueno, ahora está cogiendo mucha importancia el fútbol femenino. Entonces, a lo mejor serán igual de importantes, no lo son todavía, pero podrían ser igual de importantes, pero los hombres jugando con hombres, las mujeres con mujeres. Fijaos, este es un segundo momento que en gran parte es el que nos ha conducido a un nuevo énfasis en el género y al tema que se hablaba esta mañana de la identidad de género. Qué importante el género. Entonces esto nos lleva al transgénero directamente. ¿Por qué? Porque entonces resulta que, no, está muy bien ser mujer y yo quiero ser mujer por parte de un hombre. Ah, bueno, pero tiene que ser que también me respeten, que también me acepten en los trabajos, es decir, ser mujer no es menos que ser hombre, hasta el punto que muchos hombres pues quieren ser mujeres, lo cual nos dice bastante sobre que el ninguneo de las mujeres era de carácter, un problema de poder, porque fíjate cómo resulta que algunos tenían tendencias a asimilarse a lo femenino, simplemente no se les dejaba. Bueno, vamos avanzando también en esto y en cierto modo estamos en este punto ahora, digamos como punto central. Para mí hay un tercer modelo. Creo que no existe el modelo, termino enseguida, creo que no existe el modelo en el que haya predominio de las mujeres sobre los hombres y por lo tanto que lo que se universalice sea el género femenino para hombres y para mujeres. Este me parece que nunca lo ha buscado el feminismo. Es decir, no pretendemos mandar nosotras en términos de lo que se ha entendido mandar en el mundo androcéntrico, ¿no? Por lo tanto, este principio lo descarto. Pero hay un tercer modelo que para mí es el que habría que adoptar o hacia el que nos encaminamos, pero de una manera muy turbia y muy costosa y muy dolorosa, que es la eliminación de los géneros. La eliminación de los géneros. ¿Qué quiere decir la eliminación de los géneros? Para mí, y en esto creo que Judith Butler se equivoca totalmente, porque Judith Butler entiende el género como algo que de quita y pon, o sea, hoy me quiero vestir así, pues tengo derecho. Claro. No, señora, el género es otra cosa. El género ha sido un traje impuesto, te guste o no te guste, y que no trates de quitártelo porque te podemos matar, porque te podemos echar del pueblo, porque te podemos hacer la vida imposible. Esto era el género. Ahí está la importancia del género, en que no es de quita y pon y según me guste. No, es que muchas personas no se adaptaban al género que se les imponía, por supuesto que no, y luchaban contra él, pero en unas condiciones tan difíciles que morían, se les mataban o se tenían que travestir, disfrazar, hacer de raras y lo que fuera, para que se les admitiera mínimamente en su sociedad. Pero llevaban vidas aparte y dificilísimas, ¿verdad? Entonces, esto es el género. Y contra esto hemos estado las mujeres, porque cuando yo de pequeña no quería quedarme en casa fregando platos y mientras mis hermanos iban a jugar a la calle, lo que estaba es tratando de romper el género que se me imponía. Y como esto, miles de ejemplos que no hay tiempo de, pero que sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Deshacer los géneros. ¿Qué significa deshacer los géneros? ¿Que no sabremos si somos hombre y mujer? Sí, somos hombre y mujer porque tenemos diferentes roles en la reproducción humana. Y esto afecta a nuestros cuerpos y tiene una importancia capital en nuestra forma. ¿Esto influencia nuestra forma de vida? Mirad, esto no lo sabremos hasta el día que no haya igualdad completa. Hasta que no desaparezcan los géneros, no sabremos si hay unas tendencias innatas por el hecho de tener un cuerpo de mujer
o de hombre que son más frecuentes en el grupo de mujeres que no en el de hombres. Entonces lo podremos saber. Hoy no lo sabemos con certeza, pero sí sabemos una cosa con certeza, que hay una serie de aspectos impuestos contra los cuales mucha gente se ha rebelado, porque no va con su personalidad y sus posibilidades. Entonces, los géneros tienen que desaparecer. Si desaparecen los géneros, y con esto termino, si vamos en esta dirección, fijaos que en cierto modo estamos pudiendo dar un camino para resolver los dos problemas. Por supuesto, para resolver el problema trans. Pues ¿por qué? Porque resulta que cada hombre o cada mujer que viva como quiera, que viva como quiera, se vista como quiera, se maquille o no se maquille, lleve tacones o no los lleve, cualquier, o juega fútbol o artes marciales, pues según le apetezca, ¿eh? Y duerma con quiera, ame a quien quiera, etc. ¿Por qué? Porque son formas humanas de existir. Entonces, ¿para qué las vamos a clasificar? Para mí el único límite es que no dañen a la persona ni a nadie más. Este es un límite general de la ética. Pero mientras no ocurra esto, todo lo demás ya está. Entonces, ¿por qué digo que también podemos empezar a encontrar un camino para resolución del otro problema? Es decir, del odio masculino que se está generando por la pérdida que ha significado el feminismo. Porque, en principio, lo que está pasando, y os lo digo como socióloga, es que los roles sexuales, los géneros, tal como los vivimos ahora, fueron diseñados en una etapa del pasado, correspondientes a unas sociedades del pasado, que necesitaban guerreros, porque la humanidad era pobrísima, y entonces había que ir a robar el poco trigo que tenían los de al lado, si no había cosecha este año. Y alguien tenía que hacerlo. Y alguien tenía que exponerse a morir y a matar, y a que le rompieran la cabeza. Y es muy difícil lograr que un ser humano acepte ir a que le maten. Y para eso, forjar un guerrero comienza desde el nacimiento. Y entonces eso era tan duro que las mujeres daban un tributo al hombre, porque las había salvado. Las había salvado. Y esto está en muchas novelas. Este mundo ya no existe. Hoy no existe. Hoy las guerras no se ganan o pierden porque tengan uno más valiente delante o un ejército más valiente. Lo sabemos perfectamente. Se ganan o se pierden en términos de quién es más rico y quién se compra las armas más sofisticadas, ¿verdad? Por lo tanto, que haya guerreros es una amenaza para la humanidad. Hoy es una amenaza. Y en realidad, yo el único antídoto que veo hoy contra esto están las mujeres. No porque seamos mejores, sino porque como se nos ha encargado la defensa de la vida, y esto lo han explicado muy bien las economistas feministas, nosotras se nos ha encargado el cuidado y la defensa de la vida. Por lo tanto, tenemos unas formas de actuar. Lo que antes decía, esta mañana decía Ana, ¿no? Nos ponemos en el lugar del otro y por lo tanto no podemos matarle. Por lo tanto, si nosotras no hacemos nada, esto va muy mal. Pero, ¿de qué nos hemos olvidado? De explicar a los hombres que su género actual está totalmente obsoleto y que les daña enormemente. No tengo tiempo de desarrollar este argumento, pero sí que os digo que lo sigo estudiando, cómo los hombres jóvenes mueren y cómo, es decir, por qué hoy los hombres tienen en España 5 años menos de esperanza de vida que las mujeres. Por masculinidad. No me da tiempo explicaros el detalle, pero es así. Por masculinidad. Expliquemos esto y expliquemos todo lo que pueden ganar si dejan de construirse como machitos y dejan de construirse como guerreros y pueden abrirse al amor y pueden abrirse, ¿no?, digamos, a ponerse en el lugar del otro, a la empatía, porque tantos hombres ni siquiera pueden sobrevivir porque ni siquiera conocen sus sentimientos. Los únicos sentimientos que se les desarrollan son los de ¡oh, vamos a ganar, somos los mejores! Esto les excita,
Les da euforia, les da adrenalina. Pero claro, con esto lo que vamos es a matarnos todos, ¿no? Entonces, abramos el otro mundo, el de las mujeres, a los hombres, para que vean que van a ganar en este cambio, porque su masculinidad es absolutamente obsoleta. ¿eh? Entonces, para mí, estos son termino ya. Estos son los dos elementos claves en los que tendríamos que trabajar. Ver cómo podemos avanzar en este sentido y cómo en este sentido podemos ya preparar alternativas o por lo menos tratar de desviar. Hoy los partidos de extrema derecha se están alimentando en gran parte de este malestar masculino. Y por esto están promoviendo no una masculinidad actual, la de la vuelta al pasado, la del... Bueno, pues o bien contrarrestamos esto o vamos a ir mucho peor. Gracias. Ay, sí. Se oye esta... Yo aquí no me veo retranca de antes, pero bueno, que se oye ahí... Wow, yo la última en hablar, ¿crees que es normal? En fin. Yo agradecida a que me invitéis, gracias Iván y gracias Fátima. Enhorabuena por la cátedra y gracias por sentarme en una mesa con dos referentes de la coeducación. Hay más, pero aquí sentada ahora mismo dos. Bueno, hablar de coeducación, hablar de pedagogía feminista, hablar de cómo está el contexto en la actualidad, es complicado y más en 20 minutos, 20 y tantos minutos, ¿eh? Ya lo he visto. Me lo quito de preguntas. No pasa nada. Y quería, como hilo, en tan poco tiempo, algunas ideas que me parecen interesantes y ahora compartiré otras tantas. Cuando ahora, Marina, tú decías, tenemos que explicarle a los chicos lo que ganan con la igualdad. Eso puede ser una trampa, porque pierden privilegio. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Vas a ganar 2 horas de váter, una de lavadora, otra de fregar la hornilla, otra de limpiar la... Y dice, no, querida, eso no es ganar. Entonces, lo digo porque esta idea, claro que ganan una parte, pero pierden otra que para ellos, para esa masculinidad, sigue siendo muy rentable. Y eso es lo que le dicen las redes sociales. Y claro, las dificultades que estamos teniendo muchas veces para entrar a las aulas, que ahora os quería comentar, tiene que ver con que hablamos desde los privilegios de la masculinidad o desde los costes. Yo me niego a hablar en un inicio de los costes de la masculinidad porque lo que yo creo que estoy haciendo al final es dar el mismo argumento que está dando la machosfera, que es soy víctima de un sistema. Entonces yo no puedo llegar con el victimismo porque entonces dicen, ¿ves? En el fondo nosotros también somos víctimas. Y dices, bueno, no al mismo nivel que las mujeres, ¿no? Pero bueno, esa idea la retomaré luego porque... A mí me hubiese gustado mucho una conversación porque hablaba Marina y decía, oye, con el tema del género, ¿no? Cuando tú hablabas, la coeducación lo que ha querido o lo que yo he entendido de toda la teoría que he analizado, que he estudiado, que habéis escrito, es deshacer el género. ¿Por qué? Porque el género era una categoría de opresión. Entonces, si el género era lo que me oprimía, yo lo que quería es quitarme esa opresión para ser libre. Esto ya lo estudiamos. ¿Te acuerdas el otro día en la cena que os decía Anastasia a ti? ¿Cuál era la autora que hablaba del género como categoría de análisis? Que fue uno de los primeros textos que yo leí, Joan Scott. El género como categoría de análisis, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento, por ir dando ideas para después para el debate, estamos en un momento donde los conceptos se están despolitizando, incluido el del feminismo también, pero el de la coeducación, y se están utilizando para que pierdan sentido. Yo llevo 3 años presentando, que antes la compañera lo decía, llevo 3 años presentando porque el Instituto de las Mujeres dice siempre, qué importante es la coeducación.
Pues yo llevo presentando un proyecto 3 años y no me lo han dado. Siempre fuera de presupuesto, con una enorme evaluación. ¿Por qué? Porque el objetivo de ese trabajo era mapear la coeducación y las pedagogías feministas en nuestro país. Porque la coeducación depende de la comunidad autónoma, incluso de quien la teorice, significa una cosa u otra. Y eso al final nos deja sin herramientas. ¿Cómo puede ser que la coeducación signifique una cosa y otra en distintas comunidades autónomas? ¿Cómo puede ser que se implemente de manera desigual y diferente? El año pasado, en el encuentro de Intercambia, que es un encuentro entre los distintos organismos de igualdad y de educación de las distintas comunidades autónomas, que se celebró en Asturias, yo tuve la suerte de estar allí en el encuentro. Y me quedé muy sorprendida porque el encuentro iba sobre la educación sexual como estrategia de prevención de las violencias machistas dentro de lo que son los planes de coeducación. Yo me quedé tan alucinada porque llegaban las comunidades autónomas, explicaban lo que trabajaban y una gran parte de comunidades autónomas, casualidad, gobernadas por el mismo equipo de gobierno, de lo que hablaban era de lo que habían trabajado en educación sexual y todas habían trabajado la prevención del suicidio. Dije, mátame, porque dije yo, ¿qué tendrá que ver la prevención del suicidio con la educación sexual? Bueno, pues así todo lo demás. Hay un congreso de coeducación en Andalucía hace 2 años y viene gente del CREA a decirnos que acoso escolar es lo mismo que violencia de género. Esto pasó. Y entonces dice, wow, qué cuidado hay que tener, porque entonces con lo que hemos luchado para que la violencia de género sea una categoría y sea una conceptualización y tiene una normativa detrás, ahora nos dicen que es lo mismo que acoso. Esto es perder todo lo que habíamos ganado, ese reconocimiento de es un problema concreto. Bueno, pues yo creo que estamos en ese momento donde, como dice la maestra Amorós, conceptualizar es politizar. Y no estamos en un momento, o pienso yo, en un momento de acción, sino en un momento de reflexión. Y ahí coincido cuando tú decías, Yolanda, nos tenemos que sentar y tenemos que reflexionar, ¿no? Porque ahora estamos también en esa idea de que la coeducación, la prevención de las violencias machistas es un espectáculo. Queremos espectáculo, queremos medalla, pacto de Estado, concejalía. Lo siento, no está sirviendo para el alumnado. Lo siento mucho decíroslo. Si yo tuviera aquí a 500 adolescentes y 500 adolescentes, le di una charla, me levanto y me voy, el impacto que ha tenido es casi cero. ¿Dónde hemos sido fuertes? Las coeducadoras. Hemos sido fuertes en el aula. Hemos sido fuertes en el pico y pala. Cada vez que pienso en ese 8M de 2018, ese 8M de 2018, gran parte son mucho pico y pala de coeducadora y de algún coeducador en el aula. Y eso hay que reconocerlo, porque se han creído que iban a hacerlo bien y lo han hecho. Ahora no estamos en un momento donde la coeducación, excepto en Asturias, lo tengo que decir, Marian Moreno Llaneza con Coeducastur se está matando a poner la coeducación en el centro. Por tanto, la coeducación depende de la comunidad autónoma. Y ahora mismo es cierto que Asturias y el País Vasco, para mí, y Navarra, y mira que Escolar haya variado, pero es verdad que sigue como programa, son las 3 comunidades autónomas que al menos tienen el mismo hilo en materia de coeducación. No podemos decir, no se está haciendo nada, se está haciendo muchísimo, pero en lugares muy puntuales, pero no a nivel estatal, que digan, oye, hay que llevar a cabo la LOMLOE, el Real Decreto de Infantil, de primaria y de secundaria, lo que pone, no se está haciendo porque como depende de las comunidades autónomas, aquí cada comunidad dice o no lo que es coeducación. Si nosotras nos vamos al Plan de Coeducación de Andalucía, el Plan de Coeducación de Andalucía trabaja el empoderamiento, eso le encanta, el empoderamiento, el liderazgo, el emprendimiento. La violencia de género también la trabaja.
pero de una manera muy light, no va a las causas de esa violencia, porque no nos interesa el sistema patriarcal, la desigualdad. Ese tema es hostil. Entonces no quieren que entremos en ese tema. Y lo que nos encontramos a partir de 2020, que volvemos a las aulas, yo de manera puntual en secundaria, son dos tipos de cultura que siguen muy presentes. Por una parte está la cultura del miedo en parte del profesorado. Yo este tema no lo quiero trabajar, vaya que me vengan 4 familias y me denuncien como a ti te denunciaron en Escolae, yo prefiero callarme. O la cultura de la cancelación por parte de equipos directivos que dicen ese tema no se trabaja si no tenemos la total autorización de las familias. Entonces, bueno, pues tenemos una ley que nos obliga, tenemos normativas que nos obligan y sin embargo la cultura del miedo y la cultura de la cancelación llega y refuerza toda esa idea de la machosfera de las redes sociales, ¿no? Y ahora, hablando de esa machosfera, quería comentar un poco cómo encontramos las aulas, aparte de esto. Fijaros, ahora voy a hablar un poco en adolescente, como en Balleno en la película de Nemo, ¿no? Como Dory en Balleno. Fijar, cuando muchas veces nos dicen cuáles son los retos que tenemos con la adolescencia y la juventud, para mí ahora mismo uno de los retos que tenemos es acortar la distancia entre la gente adulta y la gente adolescente. Hay una gran distancia. Yo no estoy llegando a la idea de, uy, está fatal la adolescencia. No. A veces cuando te plantean, ¿a qué edad le damos un móvil? Hay tíos de 40 que no deberían de tenerlo. Y gente de 12 que podría tenerlo perfectamente. Depende de la edad. Entonces, para mí, una de las complicaciones, depende de la edad, no, depende de la formación, ¿no? No depende tanto de la edad. Pero muchas veces cuando escuchas a familia o profesorado decir que esa comunidad educativa, hoy no entendemos, bueno, pues tenemos que hacer también un esfuerzo por entender cómo está la adolescencia y acompañarla. Y yo ese esfuerzo lo hago escuchando podcasts de Jim Bro y escuchando muchas cosas que a veces dice, uy, ¿te vas a ver la Isla de las Tentaciones? Pues a veces hay que verla, porque si no, ¿cómo sabemos quién es determinado personaje, ¿no? Mirar, en cuanto a la adolescencia, hay una cuestión que es cómo se van generando las nuevas generaciones. En sociología muchas veces hemos hablado de la generación Z, la alfa, la X. El otro día la princesa de Asturias hablaba de su padre era un boomer y su madre una X. Ya se habla de las generaciones. Pero claro, es que las generaciones de ahora, de la adolescencia, no son ni X, ni boomer, ni Z. Son el año de nacimiento y además son características de ese año. Son o 012, o 010, o 08 y se relacionan bajo ese prisma. Lo que ocurre en un 08 no ocurre en un 09 y cuando te encuentras un 08 te dicen, uy, los 012 están fatal. Y dices tú, pues imagínate yo que soy del siglo pasado, ¿no? Pero bueno, pues tienes que entender que cada año siempre ve al que viene por debajo, lo ve muchísimo peor. Esta generación, hace unos años decíamos, ya las criaturas no llaman por teléfono. Después pasaron al mundo audio, que estoy bien, mamá, que estoy bien, que no sé qué, que nos quedamos, llegó el mundo audio y ahora ha llegado el mundo imagen. El mundo sticker, el mundo meme, el mundo de ligar por fotos, yo te mando una foto, tú me mandas otra, no sé lo que significa, pero ahí vamos con el tonteo. Y claro, el mundo en el que se socializa ahora la adolescencia es un mundo muy sticker, antes lo hablaba Yolanda, ¿no? Yo le pregunto al alumnado de primero de la ESO, ¿me dejarías tu móvil para ver los stickers? Te mueres, maestra. Te mueres. Sticker gores, sticker machistas, racistas, fascistas, homófobos, de todo, ¿no? Y todo su argumentario es broma. Todo esto es broma, maestra. Stickers de bullying, o yo. Stickers de bullying también tenían muchas de las chicas y chicos que han sufrido acoso, ¿no? Pero claro, esto es broma, no pasa nada, es que eres muy especial, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay que acompañar en esa cultura de las redes sociales, pero hay que acompañar sabiendo cuál es la cultura de las redes sociales, porque si no conoces cómo se están moviendo, no sabes lo que se están pasando. Dice, oye, que yo no sé que no habían hecho una foto. Es que yo he visto stickers de profesores que se han quedado durmiendo en el aula. Me lo han enseñado, mira, maestra, esto le pasó a de historia, mira, se quedó durmiendo. Esto es un delito, niño.
Yo me acuerdo el año pasado en una jornada en el Senado que la Asociación de Juezas decía que comentaba que tenía un proyecto de intervención en institutos sobre el tema de las violencias y la ciberviolencia. Y decían, es que tenemos que hacer oídos sordos porque es que la mayoría cometió delitos. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento de esto no pasa nada, esto es una broma, pasarse una foto, pero la culpa la tiene quien pasa la foto, maestra, no quien la publica. Esto está asentadísimo entre la población adolescente. No quiero decir toda la adolescencia, pero sí una parte. Claro, todo esto viene no tanto viene de una reacción, como hemos hablado a lo largo de las distintas mesas, pero también viene de un momento de reordenación, que yo soy más partidaria de llamarlo una reordenación. Fijaros, la reacción, esa idea de, pero si ya está la igualdad conseguida, ¿qué más queréis las mujeres? Violencia, no vamos a poder hacer nada, todo es violencia. La reacción la identificó muy bien Susan Faludi, la vivimos muy bien en 2019, 2020. Esa reacción conquistó a determinado sector de la población de todas las edades a través de lo que yo denomino el discurso de hamburguesa, que era un discurso de tragar, un discurso de la emoción. Nosotras y nosotros lo que hacemos en las aulas es un discurso del argumento, es un discurso de paella mucho más elaborado. No es un discurso rápido, no es un discurso de traga. Trágate. Muchas veces en los medios de comunicación dicen titulares, discurso de hamburguesa. ¿Con qué me quedo? Pero el titular no tiene un argumento, el titular no tiene una explicación, el titular no tiene datos. Y entonces ese discurso de hamburguesa tan fácil ha dejado la puerta abierta, ahora vuelvo aquí, a todo el ámbito de la misoginia y a todo el ámbito de lo que se conoce como la batalla cultural, que supongo que la habría escuchado. A mí este texto que os pongo aquí me gusta mucho, el de Muerte a los normis, que ahí te explica mucho cómo llega esa batalla cultural en Estados Unidos y cómo al final esa batalla cultural llega a las redes sociales y se instaura en esas redes sociales. Y ahora mismo Yolanda también hace un rato hablaba de ello. Esa batalla cultural nos invita a hacer tres tipos de reflexiones, ¿no? La primera es que las redes sociales, lo han comentado, priorizan un contenido polarizado porque es mucho más rentable. El antifeminismo es muy rentable en las redes sociales junto con la victimización de la masculinidad. Pero ¿cómo empieza todo esto? Pues empieza todo esto, esta batalla cultural, entrando una serie de titulares que los hemos puesto al mismo nivel de conocimiento científico. A mí que haya una persona hablando del terraplanismo con una científica del CSIC enfrente me parece una cosa como, pero ¿cómo hemos llegado a esto? Y eso se ha hecho en los medios. Se ha llevado a una profesional de violencia de género o de cualquier otro ámbito y se ha puesto al lado a una persona que dice, eso es falso. Los datos del ministerio, falso. Los del consejo, falso. Entonces, esa polarización, esa guerra cultural ha llegado a las aulas. Entonces, cuando tú entras a trabajar con alumnado, el alumnado te dice, eso es mentira. Oye, todo el mundo tiene un caso de denuncia falsa en su entorno, pero todo el mundo. Y dices, claro, al final, ¿os acordáis cuando decíamos hace unos años, el dato mata al relato? ¿Qué va? Ahora no estamos en esa. El dato no tiene el mismo poder que el caso y que el relato. Y entonces cuando estás dando una intervención, incluso con gente adulta, incluso con gente universitaria, hay quien te levanta la mano y te cuestiona los datos, porque tuvo un caso en su familia de denuncia falsa y dice, jolín, ¿cómo generalizamos? Después dice la feminista, pero esto sí que es generalizar. Claro, cuando te llega un chico que te dice, no, es que yo en mi casa 3 casos. Digo, pues tienen que estar los 3 de este año. Pues no hay más. No hay más casos para esto, ¿no? Claro, esta reordenación, fijaros cómo está educando a chicas y a chicos, que quiero que avanzarlo un poco. Antes estaba, como comentábamos, esa reacción, ese enfado, la feminista. Ahora hay una dulcificación
erotización, sexualización, que llama la atención tanto a chicas como a chicos, que las invita y los invita a decir, oye, esto puede ser divertido, esto puede estar bien como forma de ser chico y como forma de ser chica. Y eso es lo que yo llamo tiempos de reordenación. Las redes sociales, su algoritmo, se mueve para que hombres y mujeres vuelvan a ser lo de antes. Y podremos decir, sí, esto es lo de toda la vida. Sí, pero se mueve con códigos distintos, se mueve con mensajes distintos, se mueve con conceptos distintos. A las chicas les está diciendo que las empodera el capital sexual, no el capital cultural que nos empoderaba a las de clase obrera hace unas décadas. El capital cultural nos empoderaba porque era el ascensor social, ahora no. Ahora es el capital sexual y el capital erótico el que te dice, este es el que te va a empoderar. Y bueno, ¿cómo las empodera? Al final con una explotación de ese capital erótico que lo paso muy rápido, con toda su referencia, esto un día y otro, con todas las muñecas que le dicen que el principal valor de las mujeres está en su capital. ¿Cómo llegar a ese valor del capital sexual? Pues ahora mismo bajo 4 fenómenos que yo veo muy claro, estoy hablando de adolescencia, ¿vale? Muy claro en la adolescencia, en las adolescentes. El primero, el del skincare, el de horas y horas y horas de TikTok. El otro día salió un informe que dice que las chicas pasan una media de 6 horas al día en las redes sociales frente a los chicos que pasan 1 hora menos, pero se distribuyen en pantalla, desde la PlayStation, la Nintendo, el móvil. Las chicas son especialmente móvil y especialmente scroll de TikTok y de Instagram. Son horas y horas. Si pasan una media de 6 horas al día, 7 durmiendo, no le echemos 8 porque es pensar demasiado, 2 comiendo y 6 en el instituto, pensar. ¿Tiempo libre? ¿Cuándo dedicamos a eso? ¿Qué hacen las redes? A esto hay que dedicar tiempo y este es el mensaje. Tu algoritmo es capital erótico, capital sexual. Entonces, dedícate tiempo. Yo ya tengo un montón de chicas que te dicen, fijaros, están gastando sus pagas de fin de semana en Sephora, en Druni, en Primor, en vez de en comerse una, yo qué sé, hamburguesa como antes, en ir al cine, en comprarse chuches. No, se lo gastan en productos de estética. Claro, la edad media de las operaciones estéticas ha disminuido en nuestro país de 35 a 20 años. Porque esto de meterse botox en los labios, esto de ponerse lo de las pestañas o lo de las cejas, que se lleva ahora mucho, pues bueno, este es el capital. Yo tengo alumnas que vienen a la facultad con unas pestañas postizas que yo las veo y digo, a mí me costaría hasta subir la pestaña para arriba, pero subir el párpado, ¿no? Bueno, arréglate conmigo es otro de los fenómenos. Todo el rato, get ready with me. ¿Os suena alguna de las que estáis aquí, get ready with me? Todo el día. El algoritmo funciona así. Cuando te dicen, arréglate conmigo en 3 horas, como si fuera una cosa mágica, ¿no? El make-up, no make-up. Esto distingue a las decentes de las no decentes. El make-up, exagerada pintura, ese ya se ha quedado para un determinado ámbito de chicas, que son las Cani, que son las Gucci, que son las Choni, que son ese tipo de chicas que se pinta de una manera muy exagerada, porque la tendencia es lo que se llama make-up, no make-up. Es decir, que no se te note que vas pintada, Cari. Tú discreta. Tú discreta en la forma de vestir, por eso ha tenido tanta tendencia el tema del clean look. Clean look, limpieza, limpieza, limpieza. Las mujeres tienen que ser limpias, pulcras. Y después está unboxing, hold the shame. Este algoritmo le llega a todas las chicas, a la mayoría de chicas, tengan recursos económicos o no los tengan. Pero a todas las que tienen este algoritmo, que son la mayoría, les genera una necesidad de yo quiero estas zapatillas, yo quiero este móvil, yo quiero esta pintura, yo quiero este producto. Jolín, pues aquellas que están en una situación de especial vulnerabilidad, las redes de trata y prostitución lo tienen fácil. Porque por un módico precio te dan un dinero que te puede llevar a un gran paquete
de Shein, o de Temu, o de AliExpress. Da igual que llegue tarde, maestra, pero llega. Os reís. Pero está pasando. Y no estamos viendo que en este análisis no solo hay que hacer una crítica de género, sino una crítica de clase social. Yo he vuelto a incorporar la clase social como categoría, porque a veces la tenemos muy olvidada. Y no es lo mismo la chica que le llega y tiene ese paquete en casa que la chica que le llega y tiene mayor vulnerabilidad de no tenerlo. Y lo hemos visto, por ejemplo, en esa película, que yo os la recomiendo, es dura. Yo se la puse el otro día a mi alumnado, yo la he podido ver muchísimas veces. Yo se la puse el otro día a mi alumnado de educación social y no pudieron ni hablar. Se fueron sin hablar. Digo, bueno, pues esta es una realidad. La realidad de la prostitución en niñas que están en especial situación de vulnerabilidad es una realidad. Claro, están todo el rato moviendo el algoritmo entre si son decentes o no son decentes. Ahora ya no le dicen a una chica puta porque banean la cuenta de TikTok. Ahora la llaman 4 letras. O farmacia, o vape de fresa. Claro, si no conocemos estos códigos, llegamos a un centro educativo y dice, aquí puta ya no se estila. Digo, hombre, claro. Pero se estila, existe la misma realidad, pero con otros códigos, que ella y ellos saben perfectamente cómo usarlo, ¿no? Claro, y en esta realidad de códigos de decente y no decente, nos llegan los perfiles de chicas. Esa reordenación de dónde está la una, da igual si lees que no, ¿no? Ya sabemos lo de la lectura, de María Pombo, en fin. Y las no decentes, ¿no? Pero fijaros, todo esto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a esto. Nos lleva a cómo el algoritmo en la actualidad se sitúa bajo la idea de reordenación de la masculinidad y la feminidad. Una reordenación que lleva a las chicas a, otra vez, el imperio del agrado. Agradar en el amor. Ahora yo estoy investigando un fenómeno que me tiene bastante preocupada, que es el fenómeno dark romance. Fijaros hasta dónde llega el fenómeno dark romance, romance oscuro, que está en Wattpad. ¿No lo conocéis? ¡Buah! ¡Buah! ¿Sabéis lo que es Wattpad? ¿No? Vale, pues es una plataforma donde se conoce como el foro coches de chicas, donde se comparte literatura hecha por adolescentes y por jóvenes. De ahí sale After 365 a través de mi ventana, culpa tuya, culpa mía, culpa nuestra. Y ahora hay un fenómeno que es el de romance oscuro, que fijaros hasta dónde llega el fenómeno, que estoy llevando 2 TFM sobre esto. Y el otro día me escribe una de las alumnas y me dice, te vas a morir. Y digo, ¿cómo? Porque estamos analizando una de las novelas más leídas, ¿no? Me dice, ¿a que no sabes qué perfume acaba de sacar Inditex en Zara? Dark Romance. El perfume Dark Romance, que ahora mismo es tendencia y que cuando lo buscas te lleva al algoritmo de Wattpad. Y que cuando lo buscas te llega la novela donde te enamoras de tu violador, sufres porque él ha tenido una vida muy mala y 50 sombras de Grey es bachata. Bachata para lo que nos viene con esto. Estos capítulos, si tú entras en una novela, hay a lo mejor 60 capítulos, 40 capítulos. Nosotros estamos analizando 2 completas, porque a veces las novelas no están completas y las queremos analizar cuando estén terminadas. Y te dicen completada, ¿no? 60 capítulos. Y hay otras que van subiendo un capítulo cada semana. Entonces tienen como los capítulos de Netflix, ¿no? A ver cuándo llega. Hay algunos capítulos que te ponen en rojillo 18 años, ¿no? Es la erotización de la violación. Erotizar que te viole el novio de tu madre. Eso ocurre en Dark Romance. Y eso es top
en TikTok. Eso ahora mismo es una de las cosas que cuando trabajas con adolescentes te dicen, estamos leyendo mucho, y le digo, ¿qué leéis? Y lo que leen es esto, porque esto es lo que está petando en las redes. Esto es lo que está petando ahora mismo en la lectura. Que ellas agraden en el amor, que agraden en lo sexual, porque oye, en la última investigación que hemos realizado nos ha salido que a todas las heterosexuales les gusta que las ahorquen, estrangulen, escupan, le den cachetazos y las insulten. Pues es que eso le gusta a todas, ¿no? Y yo, no sé, ¿seré tradicional? No lo sé. Esto es todo el relato de la pornografía, pero que al final lo que ha incorporado es a todas las mujeres nos gusta esto. Porque si no, eres vainilla o eres una estrellita de mar. Estos son los códigos en los que se van moviendo. Nos dicen que agrademos o que agraden en lo doméstico. Si ella quiere hacerle de comer a su novio, ¿qué malo tiene, maestra? ¿Qué malo tiene limpiar? ¿Qué malo tiene dedicarte a esto, a cuidar a tu marido y a tu hijo? Pero esto me lo están diciendo desde primero, es decir, la adolescencia, ¿qué malo tiene? Y por último, en lo estético. Fijaros, eh, antes ponía Carolina el vídeo de donde salía Jesús de la FIS sobre el tema de las masculinidades. Hay un trabajo muy enfocado a decirle a los chicos, la masculinidad es tóxica, tenéis que trabajar la masculinidad. Pues os podéis creer que yo estoy especialmente preocupada por las chicas. ¿Sabéis que hay un programa interesante en las redes que se llama Brother? Pues yo quiero sóricas, porque las chicas están desempoderadas. Hemos dejado de trabajar mucho con las chicas y esto lo estamos viendo en la actualidad. Ha habido consignas de administraciones públicas que han dicho trabajar la masculinidad como coste, tener cuidado de no ofender a los chicos. Esto ha habido consignas y esto ha tenido repercusiones en el aula. Y es que las chicas están altamente desempoderadas, no tienen la voz de las aulas, están muy calladas y silenciadas. Yo prefiero callarme, yo prefiero no decir nada, porque entienden que el empoderamiento es esto. En los chicos, los pasos rápidos diferentes, fijaros. El capital sexual no es un elemento a explotar, sino a demostrar. Si decíamos que antes la masculinidad se asentaba sobre estos tres elementos y decíamos, bueno, ya ha cambiado mucho la masculinidad, entremos en TikTok, lleno de estos elementos. Hay que ser un hombre protector, proveedor, ¡buah!, un hombre de alto valor, un hombre que dé su mejor versión. Su mejor versión es que tiene potencia sexual y su mejor versión tiene que ver con los nuevos modelos de masculinidad que te presentan las redes. Un modelo de masculinidad que está petando mucho entre la adolescencia son los MDLR o los Men de la RU, que es el cani actualizado, que es lo de antes, pero son como grupos que componen esa machosfera adolescente y joven, que al final defienden como la fratría masculina o la ciberfratría, ¿no? El barrio, la forma de vestir, el pelao. El otro día estaba tomando un café con mi pareja y estábamos ahí en una cafetería y salieron de descanso un grupo de cuarto o primero de bachillerato de un instituto y me dice mi marido, pues si son todos iguales. Y se sorprendió. Decíamos, nosotras y nosotros que pensábamos que las redes sociales iban a diversificar, lo que han hecho es homogeneizar, pensar, reordenar. El objetivo es reordenar lo que tienen que ser los hombres y las mujeres. Después están los gimbros, pero qué malo tiene hacer deporte, maestra. Había un meme divertidísimo donde sale el dueño de un gimnasio y le dice a un chico, te voy a echar del gimnasio. Y dice el chico, ¿por qué? Dice, por hacer deporte. Y entonces se ve la parte de abajo, un grupo de adolescentes con el móvil y uno en medio diciendo, grabarme.
Pero eso lo hacemos, maestra, para ver nuestra evolución. Porque todo lo que se pide es no menos de 25. No menos de 25 significa no menos de 25 centímetros en el brazo, porque hay que ser fuerte. Pero es que la fuerza es importante en la actualidad. ¿Para qué? Se supone que es importante para las mujeres en perimenopausia, Cari, pero tú. El gym es el lugar de la fratría, porque no solo hablan de hacer deporte, hablan de me empotraba aquella, hablan de dónde nos vamos los chicos, hablan de por qué es importante ser chico. Y claro, si nos sentamos un rato y analizamos los podcasts que hay o los YouTube que hay de Gym Bros, ahí es donde nos damos cuenta del ideario. El otro día me hizo mi alumno de educación social, como elegían, y un grupo me hizo fragmentos de vídeo de Gym Bros, ¿no? Y es que en uno que se hablaba de deporte, se hablaba de la diferencia entre las mujeres y los hombres en función de una botella. ¿Habéis visto alguna persona de aquí? ¡Buah! Eso sí que es duro. Las mujeres dicen que somos el agua, donde todos meten el dedo. ¿Quién se va a beber este agua con el dedo de otro? Decían. Imaginaros el relato. Esto es como lo de la llave maestra, la cerradura, lo de toda la vida, sí. Pero lo malo es que lo de toda la vida sigue existiendo hoy. Después están los criptos, ¿no? Estos que dicen que la fuerza y el dinero son dos elementos importantes para la masculinidad. Para la masculinidad. Estos criptos son chicos que te dicen, qué malo tiene poner a trabajar tu dinero, y tienen 15 años, ¿no? Pero estos criptobros son generalmente chicos con un nivel socioeconómico y cultural más alto, que dominan más las redes, pero que empiezan a jugar con dinero que van ahorrando, dinero que tienen. Son generalmente criaturas cuyas familias tienen también recursos económicos. Pero hablando un día de los criptobros en un taller, me dice uno, esos pampollones, maestra, la clase obrera juega la ruleta. La clase obrera no está en el criptobro. La clase obrera está en la ruleta. En decir, tengo 5 euros para salir este fin de semana. Me voy a meter en la ruleta a ver si me cojo 20 y tengo para una cena. Entonces, ¿qué es lo que hacen las redes sociales en la masculinidad? Pues reordenar también. Reordenar que los hombres dominen en lo relacional, en lo sexual, en lo doméstico, en todo el tema de la fortaleza, en la demostración de fuerza, en la protección. Y este es el entorno en el que algoritmo tras algoritmo le está diciendo a unas y a otros dónde está. ¿Y cuál es el efecto que estamos viendo en las aulas? Que está llegando. Que las chicas te dicen que a ellas eso no le molesta, que ellas se empoderan con eso, y quién somos el resto para decirle que arreglarse, que dedicar tiempo al capital erótico, que agradar en tu pareja en el plano sexual sea algo malo. Cada año, cada trimestre casi, me estoy encontrando peor relato que el anterior. Peor relato que no quiere decir que todas las personas lo compartan, pero que tiene voz. Este año me estoy encontrando el relato de si una chica comienza una relación sexual con el chico, tiene que terminar lo que ha empezado. Eso el año pasado y el anterior no estaba. Este año ya está. Este año está, con lo cual el consentimiento ni está ni se le espera. Entonces, ¿cómo abordamos todo esto? Pues claro, como decía antes, si todo esto lo abordamos con una charla con 500 adolescentes, 300 adolescentes, 200 adolescentes, donde yo cuente esto, me levanto y me voy, ¿esto qué impacto tiene? Tú no escuchas al aula. Cuando tú te sientas en un taller, claro, esto son muchas más horas. Cuando tú te sientas en una clase, en un grupo clase con 25, ahí es donde te encuentras todo este relato.
Ahí es donde te encuentras el argumento, ahí es donde te encuentras lo que te hablan. Y ahí es para mí, nuestra principal herramienta de transformación. Nuestra principal herramienta de transformación es la pedagogía feminista y coeducativa del aula. Es la artesanía pedagógica que ha hecho la coeducación. Aula, aula, aula. Para eso hay que invertir en formación del profesorado. Pero es que el profesorado ya se ha formado. Sabemos que hay claustros donde se ha formado una docente o un docente. ¿Creemos que con eso se va a transformar los 80 o las 80 personas que hay en un claustro? Esto es inviable. Con un taller se cambia un sistema, una cultura. Esto es pico y pala continuamente y esto es apostar. Y esto es responder a la 1/2004 y es responder a la LOGIL y es responder a la LOPIBE y es responder a la Estrategia de Prevención de Violencias Machistas. Es responder a los LOE y a la normativa que tenemos. Mire usted, es que no inventamos. Esto está aquí. Y esto es lo que dice que tenemos que llevar la pedagogía a las aulas. Y eso requiere de horas. Y eso requiere de formación del personal docente y eso requiere de formación de la familia. Y eso requiere no de que hagamos un taller concreto con el alumnado en una tutoría, sino que estemos continuamente con los ojos abiertos y escuchando. Que a lo mejor no es tanto hacer un taller concreto, sino que ha hecho un comentario y haya una docente o un docente que sepa responder a ese comentario. Eso es lo importante. Antes Carolina decía, claro, cuando Silvia Inchaurrondo le decía al Feijóo, mire usted, esto es mentira. Esto es mentira. ¿Por qué? Porque iba formada. Muchas veces el profesorado te dice, es que yo cuando me dicen, es que esto es mentira, es que no sé cómo argumentarle que es verdad. Pues a lo mejor tenemos que empoderar también al profesorado. Tenemos que empoderar al profesorado y tenemos que trabajar sobre nuevas estrategias de empoderamiento hacia las chicas adolescentes. Y está muy bien que trabajemos, ya me voy, con chicos, claro que sí, pero no podemos olvidar a las chicas y a lo mejor hay que irnos a momentos en conjunto, momentos de chicos y chicas y momentos en conjunto otra vez, porque si no, no avanzamos. Muchas gracias. Porque 23 es una cosa, 25 era otra, pero 40... Madre mía. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras dos presentaciones, que me parece que han sido fantásticas y además nos han dado mucha luz. Yo, sin embargo, quiero decir una cosa. Creo que planteamos, porque todo este conocimiento de lo que ocurre en un aula de secundaria se va gestando desde casa Sí. y desde la educación infantil y siguiendo por la educación primaria. Y sobre todo, has dicho una cosa fundamental, hay que empoderar al profesorado, Sí, pero con conocimiento. claro. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años? Que no solamente no se les ha empoderado al profesorado, sino que no estamos dando absolutamente ninguna herramienta para conocer no solamente lo que está pasando, sino incluso para poder responder a unos mínimos. Y voy a decir un ejemplo muy simple que me encontré yo el año pasado. Una directora de un colegio tuvo un encontronazo muy gordo con una madre, porque se le ocurrió decirle, mira, no puedes traer a tu niña así. Niña de primero de primaria, 6 años, ¿vale? Porque claro, iba en septiembre, pues hipersexualizada. Y además dice, porque entre otras cosas, es que no puede estar ni en el patio, que con esas cosillas que lleva y con los tops y demás, pues es que tiene un verdadero problema porque es que hasta se roza con el columpio, con lo que sea, bueno, con lo que estoy haciendo. Entonces, ¿y qué es lo que hizo? Fue directamente a la dirección provincial a quejarse, que llevaba a la criatura al colegio público y no a un colegio de monjas, la madre. Eso fue la madre. Esto lo tenemos todos los días. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos hablando de la hipersexualización que están viviendo las familias, que están potenciando las familias en las casas, a las criaturas, a las niñas sobre todo, ¿no? Entonces, claro,
de aquellos barros vienen estos lodos, evidentemente. Y sobre todo porque yo os planteé anteriormente los 3 ámbitos. Nadie trabaja con las familias, pero es que ahora mismo nadie trabajamos con el profesorado de educación infantil, primaria y secundaria mucho menos, a pesar de que aparezca en la LOMLOE. ¿Y qué es lo que pasa? Que dices, bueno, y la LOPIBI, que vamos a ver, que lo más que pueden decir es voy a mirar de lado para evitar problemas, porque me cae una gorda. Entonces, yo creo que estas cuestiones son muy importantes porque, y de ahí que yo quería que esto fuera un gancho, por eso, si queréis alguna pregunta, alguna más, que tenemos muy poquito, pero sí que me parece importante el plantear eso, es decir, no solamente, a mí me parece muy importante saber, pero también es muy importante el saber que tenemos que hacer o que dar de alguna manera alguna herramienta para que la gente se sienta un poco empoderada. Cuando digo empoderada, las maestras y los maestros, los profesores y las profesoras, es decir, y que no tengan que automáticamente mirar de lado. Bueno, solo recordar que Que ya se son acaba. las 8:20, entonces intervenciones breves y respuestas breves, por favor. Gracias a las 3. Me ha gustado mucho escucharos y he estado haciendo pues, con memoria del corazón de muchas cosas bueno, pues que han formado parte de mi vida, ¿no? Mi carrera empieza cuando yo como trabajadora social y me encargan fundar la casa de acogida del Ayuntamiento de Ferrol y el CIM, el primer CIM. Claro, en aquel momento pues no había formación en género, os podéis imaginar. Yo recuerdo que íbamos a las marchas internacionales 5 personas. Y bueno, pues había discusiones sobre cómo ponernos para que nos sacara la foto el fotógrafo, si todas juntas y apiñadas para parecer más, o si a lo largo de la pancarta para que, bueno, todos los años era la misma discusión. Luego íbamos a tomar un café, veíamos al día siguiente las marchas internacionales en otros países y decíamos, no estamos mal, estamos bastante bien. Bueno, yo ya fui hija de una trabajadora social que era muy feminista y que luchó muchísimo por la promoción social de la mujer y por los anticonceptivos, quiero decir, en aquel momento, pues por la decisión de los hijos que cada una pudiera tener, ¿no? La anticoncepción en las mujeres del mar. Con lo cual, bueno, pues cuando yo tuve a mi hija, una de las cosas que más me sorprendió, claro, yo soy una feminista no de la igualdad, sino que me atravesó la ola de la diferencia. Entonces, cuando yo tuve a mi hija, claro, pues yo le quería dar el pecho, quería cuidarla, quería atenderla, y mi madre me presionaba y me decía, ni se te ocurra, ¿tú te crees que los hombres esperan? Espabila y a trabajar. Entonces, bueno, ahí te vas dando cuenta, ¿no?, de cómo el feminismo, claro, va evolucionando y va cambiando, ¿no? Yo eduqué a mi hija para que fuese libre. Y mientras fue niña y estuvo lejos de la pantalla, he de decir que fue bastante más libre de lo que es ahora. Ahora vive pendiente del algoritmo. Me la encuentro viendo vídeos de cómo maquillarse. Pero todo el día, ¿eh? Y he de decir que mi hija tiene 17 años y entró en la adolescencia el año pasado. Pero ha sido bestial, pero bestial de necesidad. O sea, a veces la he pillado viendo vídeos, claro, digo que la he pillado y me he sorprendido de una chica que hace de comer para su novio que se llama Pablo. Rorro. Ah, eso, Rorro, o como demonios se llame. El chico creo que se llama Pablo. Y claro, por mucho Tiene mucha hambre. y sí, por mucho que hables con ella, claro, me he dado cuenta de que a mi hija yo me creía que la había educado yo y no mal, pero que en el fondo las redes sociales tienen mucha más fuerza que que sus maestras, que en general el conjunto de mujeres que la he educado, que hablo de mi madre, hablo de mí, hablo de mi propia abuela que mandó a mi madre a la universidad porque ella no pudo ir, quiero decir, o sea, que forma parte, de, como digo yo, de una estirpe matriarcal bastante fuerte. Y sin embargo,
la veo metida en todos esos discursos y justificando una serie de cosas que, siendo bisnieta de un represaliado franquista, a veces me cuesta mucho escuchar. Y eso viene todo a través de las redes. Y muchas veces, claro, ahora yo he pasado a ser, evidentemente en la adolescencia, de ser la madre estupenda a ser, pues, la madre rollo, que es que eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero nunca pensé que tuviera que azuzarla con el pensamiento crítico. En los días de mi vida pensé que tendría que luchar con ella por otro tipo de cosas, pero no. Me encuentro con yo y mi marido teniendo que luchar para decirle, mira, ¿y eso qué te aporta? Mira, ¿y eso de qué viene? Mira, ¿y eso qué tiene que ver contigo? Mira, y muchas veces hemos hablado de ella de la libertad de expresión, perdón. Y creo, lo decía antes de Holanda, que hay que pensarse mucho dónde nos metemos y qué es la libertad de expresión. Y yo creo que antes de nada tendríamos que empezar a hablar de eso y también en la universidad. Porque la libertad está muy bien, pero no todas las ideas son igualmente respetables. Y entonces tenemos que empezar a partir de ahí. Y cuando una idea no es respetable, no puede entrar en según qué sitios. Y entra, de muchas formas. Y ya me callo. Bueno, perdonad que haga de ogro y controle el tiempo, pero después me lo agradeceréis. No sé si alguien más quiere intervenir. ¿Alguna pregunta? Ernesto. Muy rápidas. Gracias por la mesa y gracias, Carmen. Espectacular. Dos preguntas. Una, si os habéis encontrado en los centros educativos. Yo sí, cuando he ido cerca de Vallecas con alguna compañera a plantear pues, de estos talleres apagafuegos de 2 horas de tutoría, si os habéis encontrado respuestas del tipo de cuando se le plantea que se separen a los chicos y a las chicas para trabajar por separado, dicen idea muy arriesgada, pero no lo podemos hacer porque hemos luchado por un aula donde estén chicos y chicas. Bueno, ¿qué opinión tenéis? Si metodológicamente, si es aplicable, si os encontráis con estas resistencias y si es interesante trabajar por separado, que yo creo que para los tíos, te puedo decir que... Y después otra pregunta, en los claustros, aparte de que se necesita más formación o lo que fuera, como has dicho, los hombres compañeros, ¿dónde están? ¿Dónde ponen el cuerpo para trabajar con esos hombres? ¿Dónde ponen el interés? ¿O siguen con la misma idea los hombres compañeros de los centros educativos donde el género es cosa de mujeres? No, un comentario muy breve y perdonad la... Quiero decir, cerramos el turno de preguntas y pasamos a la creía mesa que y ya creía que no había- cerráis vos. ¿Ya? No, decía que, perdonad, digamos, lo esquemático de la respuesta que os voy a dar a temas tan complejos, pero el tiempo es el tiempo. Lo que he ido descubriendo con el tiempo es que la educación de las mujeres consiste en negarles su capacidad de conocimiento de su deseo. Esto antes se hacía a través de la represión. En toda la educación clásica de nuestras madres, y bueno, esto es lo que hablo en el libro y en otras cosas, es la represión. No, niña, esto tú no, esto no puedes, tú no debes, tú no. Por lo tanto, todo lo que yo deseo está mal, de aquí nos viene la culpa, pero acabo no sabiendo cuál es mi deseo. Y fijaos que una frase típica es no saben lo que quieren. Porque todo lo del consentimiento es una confusión absoluta, porque sí, pero no saben si tienen que decir que sí o que no. En realidad, porque no saben cuál es su deseo. O hay deseos contrapuestos. ¿Qué han conseguido aquí? Antes, digamos, era la represión del deseo a través de la represión de todo lo que tú querías.
ahora han conseguido encontrar la vía por la cual aparentemente tu deseo es lo que se te ofrece. Y eso es fundamental por una razón, porque aquí no hay rebelión posible. La nuestra era una rebelión. Oye, no me dejas hacer eso, lo voy a hacer, lo quiero hacer. Pero ellas no, porque quieren, y esto es lo que te dicen. Muy breve, una cosa que me abrió los ojos. Un día mi familia, una sobrina nieta que tiene 14 años. Bueno, estábamos comiendo, ella quería salir, se vistió y salió pues con su top y sus cositas. Le dice mi hermano, que es su abuelo y que es muy ingenuo, dice, ¿así vas a salir? Y le dice, claro, pero ¿cómo así? Dice, claro, porque es lo que me gusta. Y él se ríe y dice, ¿cómo que es lo que te gusta? Es que es como van vestidas todas. Dice, porque me imitan. Qué poderío, ¿eh? Fijaos, claro que están empoderadas. Si el mundo las imita, ¿entendéis? Aquí no hay rebelión posible. Porque justo, y esto me ha pasado también con periodistas, cuando les criticas el que van y todo esto, dice, ¡ay, pero si a mí me gusta mucho! ¿Qué me estás diciendo? Por lo tanto, esta estrategia es complicadísima. Esa es la respuesta del desempoderamiento que he comentado. Perdón. Esa es la respuesta, el ejemplo del desempoderamiento. Es que creen que están empoderadas. Es que creen que eso empodera. Entonces, claro, ¿cómo les vas a decir que no cuando todo le dice que una mujer empoderada es aquella que dedica 3 horas a esto, 4 horas a esto, se deja ahorcar porque si no eres estrellita de mar? Porque las redes sociales, mira, si os ponéis, es que tampoco quiero hacerle como propaganda, porque después nos pasa lo que nos pasa, que nos llega un comentario en las redes, que nos llega... Hay una influencer y otras tantas, pero hay una en concreto que es, bueno, pues la gran amante de los chicos, en la que le dice, tenéis razón en todo. Todo su argumentario, que tiene miles de seguidoras y de seguidores, todo su argumentario es que el feminismo, lo que hemos hecho es victimizar a las mujeres. ¿Y qué adolescente quiere ser víctima? Ninguna. Es que la estáis victimizando, que si las violan, que si no pueden ir por la calle, que si no se pueden poner lo que quieren, que si son una hipersexualizadas. Cada una hace lo que quiere. Ah, qué bien. Porque el feminismo trabaja desde la victimización. Y eso se la vendió así. Y renta. Renta, es decir, este es el argumentario, yo lo hago porque quiero, yo lo hago porque estoy empoderada, y es el mayor desempoderamiento y muy diferente al de antes, porque lo ven como algo deseado, no impuesto, no ven la imposición. No es la represión, No. la seducción. Por tanto, ¿cómo trabajo yo esto? En un aula donde tenemos a chicos y a chicas, generalmente las chicas más calladas y los chicos diciendo ¡feminazi! O la semana pasada entré a varias clases, ¿no? Y era la semana antes de Halloween. En todas las clases me encontré, fijaros qué curioso, una lápida que ponía Perro Sánchez. Perro Sánchez. Sí, en todas las clases, ¿no? Y entonces cuando llegué, ¿de qué va la charla, no? Tú eres de la DS, ¿no? ¿Me entendéis? Esto es lo que hay. Tú eres de la lápida, ¿no? ¡Wow! Hasta ahí ha llegado que trabajemos estos temas, ¿no? Si nos encontramos que las chicas están más silenciadas y que las que hablan y refuerzan el estereotipo de pobres chicos, yo no quiero ser víctima, yo me quiero sentir empoderada, pero un empoderamiento totalmente ficticio, ¿cómo hacemos eso en un aula en conjunto? Eso no significa que no podamos trabajar en conjunto, pero yo creo que estamos en un momento ahora mismo que para trabajar estos temas sería muy interesante horas por separado de chicos. Para mí ahora mismo es la clave. Y además en grupos muy pequeños, pero muchos. ¿Dónde aprendimos el feminismo muchas de las que estamos aquí? En grupos muy pequeños, en grupos de autoayuda, en un colectivo que te iba a tomarte algo y decía, uy, ¿has mirado esto? Amiga, date cuenta, ¿no? Así lo hemos aprendido, muchas. Después ya llega la teoría. Entonces, ¿cómo hacemos para que ella y ellos
lo vean. Y después cuando decimos, ¿qué pasa a los hombres de los claustros? Aquí no hay prohibido hombre en la puerta. No lo hay. Como no lo hay en los cursos de coeducación, como no lo hay muchas veces ni en los posgrados que hacemos de masculinidades, que ya es el colmo que a veces se apunten más mujeres que hombres. ¿Me entendéis? Es que estamos haciendo muchos esfuerzos. Esto es como las familias no vienen, es que hace falta formación a la familia. Si las familias que vienen a la formación son las que menos la necesitan, ¿qué hacemos? ¿Ahorcamos al resto de familias? Pues lo mismo ocurre con el tema de masculinidades, con lo cual hay que hacérselo mirar. Si hacemos formaciones de masculinidades con el programa corresponsable y vienen 4, a lo mejor hay que hacérselo mirar. O a lo mejor pensamos que con el anuncio de los huevos vamos a cambiarlo todo. Pues a lo mejor sí. No.